Hola, soy Impu y hago vídeos donde intento ahorrarte el silencio. Hoy te explicaré cómo es el segundo año de Ingeniería Informática. De este vídeo saldrás conociendo las asignaturas, su contenido y para qué sirve cada una de ellas. En este vídeo no hablaré sobre cómo aprobarlas ni entraré en detalle en la materia, ya que en cada universidad puede variar un poco. Nada de este vídeo ha sido generado por inteligencia artificial. El contenido proviene de mi experiencia, así que te animo a que estés atento un momento y prestes toda tu atención. Este curso 2024-2025 he cursado el segundo año del grado de Ingeniería Informática, sin especialidad ni mención, en la Facultad de Informática de Barcelona, igual que el año anterior. La nota media de primero y segundo ha sido un 7,82. A diferencia del año pasado, ahora las asignaturas ya son de 6 créditos y se cursan máximo 5 por cuatrimestre. Este cuatrimestre es el más fundamental de toda la carrera. Casi todas las asignaturas son troncales y ya no hay tantos cálculos ni teoría abstracta como en primero. ¿Quién no ha escuchado hablar de bases de datos? Esos sistemas que almacenan gran cantidad de datos y de los que sacas la información mediante consultas. En esta asignatura aprenderás a diseñar, consultar y gestionar estos sistemas. Empezarás con PostgreSQL para extraer información de forma eficiente y acabarás entendiendo la teoría que hay detrás, cómo se gestionan los datos físicamente, cómo se gestionan miles de consultas a la vez y por qué a veces todo va tan lento. Esta asignatura es casi que la base de la sociedad moderna. Vayas a la empresa que vayas, habrá una base de datos. Y si sabes hacer consultas mejor que los demás, la aplicación irá más rápido y será más eficiente. Este primer parcial se centra exclusivamente en las consultas SQL, escribir select sin duplicar datos ni obtener información de más, utilizar álgebra relacional para optimizar consultas. También se enseña a traducir un esquema UML a su implementación en la base de datos. Cuando ya controlas las consultas, pasas a temas más teóricos, como la concurrencia y el tiempo de respuesta. Aquí, la asignatura se vuelve bastante más mecánica y teórica. En CI, ves cómo un programa puede interactuar con el mundo real. Literalmente programas un microcontrolador, que en mi caso fue un PIC18, desde cero. Pasarás de encender un LED a un proyecto final realmente completo. En mi caso, hice un inflador de neumáticos automático con diversos sensores. Es una asignatura muy práctica y la teoría está enfocada en entender la práctica y cada semana ves los resultados. Al final puedes programar e implementar algún aparato que te ayude en tu día a día. Personalmente es de las asignaturas que más me han gustado. El primer parcial es bastante introductorio a la arquitectura y a lo básico que puedes hacer con el microcontrolador. Al tratar la arquitectura, vuelves a programar en ensamblador y a ver cómo funcionan los registros. Cuando ya se comprende el funcionamiento principal, se cambia a trabajar programando en C. Ahora se implementan cosas más complejas como timers, comunicaciones y PWM. LeetCode, entrevistas de trabajo para Google, Amazon, Meta, son algunas de las utilidades de esta asignatura. EDA es la última asignatura de programación obligatoria y se enfoca en ligar todos los conceptos vistos hasta la fecha y añadirle algunos algoritmos fundamentales. Divide and Conquer, backtracking o búsqueda son algunos de los temas que se ven. Si con la introducción no te ha quedado claro, esta asignatura es súper útil si tu intención es ser programador de algoritmos o de cosas más complejas. En el primer parcial se ven los algoritmos de ordenamiento fundamentales y un poco de notación de coste asintótico. Aunque pueda parecer una estupidez, entender bien cómo se analizan puede ayudarte a implementar algoritmos dado que fuerza un esquema sobre cómo deberían de funcionar. En el segundo parcial ya se ven temas de algoritmos un poco más complejos y se celebra el juego de EDA. Finalmente se aborda el problema de si P es igual a NP. Este último tema es bastante teórico y se añade a esta asignatura dado que es el problema más importante de la informática moderna. El famoso juego de EDA. Durante unas semanas no se habla de nada más en la facultad. El funcionamiento siempre es el mismo. Cada persona debe programar el comportamiento de un jugador basándose en un juego que te dan los profesores de la asignatura. Este jugador, basándose en los datos que decidas buscar y la información que obtengas, deberá tomar ciertas decisiones e intentar puntuar el máximo. Para clasificarte, debes ganar a la máquina y una vez ganada, se juega entre los propios alumnos de la asignatura.
Cada día se juegan una determinada cantidad de rondas y en cada ronda queda eliminado un jugador. Finalmente, los 11 mejores de la Facultad de Informática se enfrentan a los 5 mejores de la Facultad de Matemáticas haciendo un evento presencial. Puedo decir que tuve la oportunidad de ser uno de los finalistas y quedar alrededor de top 7. Asignatura común en casi todas las carreras. Te ayuda a entender cómo funcionan estos estudios científicos que tanto ves y cómo se distribuyen las probabilidades en la vida real. Tiene dos partes bastante claras: probabilidad, que es más matemática y con fórmulas, y estadística. Se usa bastante R y es más interpretativa. En el primer parcial, probabilidad, se empieza viendo la probabilidad discreta y después la continua. Ambas partes son bastante de fórmulas y entender los enunciados para determinar qué modelos usar. La verdad que esta primera parte también será útil para otras asignaturas, dado que verás las distribuciones en el tiempo, etc. Desde mi punto de vista, este primer parcial es mucho más útil y aplicable, así que si le prestas atención puede ayudarte en según qué situaciones. Y ahora, aunque seguimos usando probabilidades, ahora se enfoca más en el análisis de datos con programas, en este caso con el lenguaje R. Aquí se ve cómo determinar si un resultado es más probable que otro, qué desviación hay, e incluso se acaba pidiendo un trabajo final en grupo donde puedes escoger cualquier tema y debes de sacar tus propias conclusiones matemáticamente correctas. Efectivamente, esta asignatura no podía faltar para acabar de mencionar las asignaturas troncales de la carrera de Ingeniería Informática. Aunque no vayas a dedicarte a los sistemas operativos, entender mínimamente cómo funcionan te permitirán trabajar mejor y usarlo de forma más eficiente. Esta asignatura, si intentas entender bien los conceptos que se explican, ves una mejora en tus capacidades de usar Linux y otras habilidades transversales de programación. Aunque haya hecho un ciclo superior de sistemas, esta asignatura es más teórica y se ven cosas más profundas que no se ven en el ciclo. Debo decir que, aunque se llama sistemas operativos, se enfoca mucho en Unix y espero que lo cambien pronto. Al principio se empieza por los temas de procesos y signals. Aquí es cuando empiezas a ver cómo funcionan algunos comandos y por qué son capaces algunos programas de ejecutarse a la vez. Paralelamente, en el laboratorio se explica un poco de comandos básicos de Linux y cómo implementar la teoría en programas escritos en C. Cuando ya se sabe lo que son los procesos y cómo comunicarse, se explica el funcionamiento de las pipes y un poco sobre cómo funcionan el sistema de ficheros y la entrada y salida de datos. En este parcial es cuando se ve un poco más en profundidad la importancia de, por ejemplo, los drivers, o de sobre cómo se leen los datos y se escriben. Este vídeo es complementario a mi repositorio GitHub, donde están subidos todos mis apuntes y resolución de ejercicios de forma totalmente gratuita. Allí encontrarás una guía algo más detallada sobre cómo sacar mejor nota en las asignaturas. Como último cuatrimestre antes de la especialidad, se tocan las partes de la informática un poco más ocultas pero también necesarias. Si el cuatrimestre anterior no te ha gustado tanto, puede que este te guste más, dado que es bastante distinto. AC es la asignatura que acaba de ligar todos los conceptos vistos de hardware. Cómo funcionan de forma avanzada la memoria RAM o la memoria caché son cosas que se acaban de entender con esta asignatura. Como todas las de hardware, tiene una parte de ensamblador y en este caso se utiliza el lenguaje x86. Este lenguaje es el utilizado por Windows y hace que acabes de entender en profundidad algunas optimizaciones de código. Este primer parcial podría considerarse como un repaso a toda la asignatura de C, añadiendo algún concepto y este nuevo lenguaje de ensamblador. Finalmente, se entra más en profundidad sobre cómo funcionan las memorias RAM. También se explican cómo funcionan los writes y se acaba con un adelanto a lo que será la última asignatura de hardware, paralelismo. Como ya se puede observar en el nombre, esta asignatura está dividida en dos partes. La parte de economía está enfocada como si fueras un nuevo ministro de economía que ha llegado al poder. Entonces se explican conceptos generales de la economía junto a un poco más de profundidad en la parte de macro. Cuando ya has entendido un poco la economía, pasamos a uno de los agentes más importantes, las empresas. Esta asignatura, sin duda, se puede ver que es muy útil, sobre todo en la parte de economía. Cuando acabas la parte de economía y si has querido prestar atención, verás cómo eres capaz de entender las noticias actuales e intentar entender por qué toman algunas decisiones.
Como ya he comentado, el primer parcial se empieza con la parte de economía. Claramente se empieza con la explicación de los conceptos más básicos, para entender los impuestos, y se acaba mostrando los dos modelos más importantes, el keynesiano y el de los clásicos. De verdad, recomiendo prestarle mucha atención a esta parte porque así uno puede dejar de ser un poco menos ignorante en economía. En el segundo parcial se cambia totalmente la asignatura y se explica a grandes rasgos qué es una empresa, qué partes la forman y cómo se debería de tomar las decisiones. Aunque es verdad que es menos aplicable en tu día a día, se explican pequeñas cosas muy importantes si tu idea en algún día es fundar una empresa. Seguro que alguna vez te han dicho que los videojuegos tienen una base importante de matemáticas. Seguro que alguna vez has usado una aplicación y no entendías cómo usarla. Esta asignatura reúne estas dos partes y aunque sean independientes, al final se intenta unir creando programas con buena usabilidad y entendiendo los gráficos envueltos. Si no te vas a dedicar a la parte de gráficos, la parte de 3D no va a ser tan útil, pero si en algún momento quieres hacer una app, saber los conceptos que se explican en la parte de diseño de interfaces te va a ser realmente útil. En esta primera parte se explica cómo funcionan y cómo se programan los shaders, qué sistemas de coordenadas se usan, cómo aplicar transformaciones matemáticas a los objetos de la escena y al final, pues cómo funcionan los colores. Todo esto se hace usando OpenGL. Finalmente, se acaba explicando la importancia de las luces, cómo calcularlas y qué efectos tienen en los objetos de la escena. También es ahora cuando se hace toda la teoría de diseño de interfaces para que sean más fáciles de usar y accesibles. ¿Cuántas veces has empezado a programar y a mitad has tenido que refactorizar todo y hacerlo de nuevo? Pues esta asignatura intenta enseñarte a que todo esto no te pase o, si pasa, que sea lo menor posible. Esta asignatura, aunque esté separada en trozos a primera vista independientes, realmente todo tiene un sentido y cuanto más avanza lo entiendes mejor. Si vienes a la carrera esperando trabajar como programador, esta asignatura es la precursora a toda tu especialidad de software. En el primer parcial se centra solo en entender cómo se diseña un buen esquema UML basándose en un enunciado, o lo que te diga el cliente. Se hace bastante progresivo y, aunque al principio cueste de entender por qué la solución de los profesores es la correcta y no la tuya, te acabas dando cuenta que es bastante importante cómo se relacionan e interactúan las clases. En el segundo parcial se hace una explicación del lenguaje OCL. Aún así, lo importante acaba siendo los diagramas de secuencia, cómo deben de actuar las funciones, qué objetos se pueden comunicar, etc. Aunque luego no te acabes dedicando a la programación como tal, los diagramas de secuencia son bastante útiles en muchas áreas, así que es entretenido entenderlos. Pasamos ya a tocar el último pilar de la informática, las redes. Seguro que has escuchado las palabras IP, router, VPN, que tanto se anuncian en los vídeos. Pues con esta asignatura vas a entender realmente qué son y superficialmente cómo funcionan y para qué se usan. Aunque sea también una de mis favoritas en el grado superior, he de decir que solo se toca capa 3 y capa 4, haciendo que tampoco se acabe de entender muy bien el concepto general. Lo mejor de esta asignatura es ver cómo en el laboratorio puedes montar redes y acabar viendo cómo consigues comunicar equipos aislados entre ellos. Como introducción al gran mundo de las redes, se hace una explicación a grandes rasgos de cómo funcionan todas las capas para centrarse sobre todo en la IP. Es aquí cuando se ve más o menos por qué y cómo son posibles las comunicaciones entre casas, por qué y para qué se usan las VPNs, entre otras cosas. Una vez visto a grandes rasgos las redes, ahora se baja a capa 2, Ethernet, y se explica a grandes rasgos también las VLANs. Finalmente se salta a capa 4 y se intenta entender el funcionamiento de TCP y las matemáticas que lo componen. Como se puede ver, este segundo parcial no es tan útil en el día a día, pero aún así son conceptos generales. Este segundo año tiene todo el contenido fundamental de informática y toca casi todas las ramas. Primero era bastante introductorio y te daba las herramientas para ahora entender mejor cada una de estas. Este año, que en esta universidad es el previo a escoger la especialidad, permite darte cuenta si realmente te gusta la informática o no.
Como tal, no son cosas complejas, pero la carga de trabajo es bastante grande y si estás viendo este vídeo, sabes la de tiempo que uno tarda con errores tontos. Si tienes alguna pregunta, no dudes de ponerlo en los comentarios. Espero haberte ayudado y que hayas aprendido algo nuevo. Si crees que este vídeo le ahorra el silencio a alguien, por favor, compártelo. Muchas gracias por tu atención.